Relatos de Belcebú a su nieto, por Georges Gurdjieff. Capítulo 44. Según Belcebú, el concepto que los hombres se forman de la justicia es, en el sentido objetivo, un espejismo maldito. Belcebú, sonriendo, seguía mirando a su nieto con afecto, y le dijo: Mi querido Hassin, tú que serás un día mi reemplazante, ha llegado el momento, me parece, gracias a todo lo que te he contado sobre los seres tricerebrales que pueblan el planeta Tierra y que has podido asimilar, de profundizar sobre la cuestión a la que te he prometido consagrar mis últimos relatos. Quiero hablar de la funesta idea tan extendida entre ellos a la que he aludido. ¿Lo recuerdas? A propósito de las principales anteojeras de su psiquis, es decir, a propósito de sus diversas Jabatgiernonis, o religiones, como ellos las llaman, idea de la que han hecho la base de todas estas religiones y que es la del bien y la del mal. Te he contado también que esa funesta idea que impera entre los seres terrestres tricerebrales había suscitado recientemente en el santo planeta del Purgatorio un gran acontecimiento, o, según la expresión de tus favoritos, un gran escándalo, y que la causa involuntaria de ese escándalo fue un ser perteneciente a tu Hernasdinsa, o, como dicen en la Tierra, de tu árbol genealógico. Para que te representes más claramente lo que también tengo la intención de explicarte, debo regresar primero a viejos sucesos remotos que a primera vista no tienen nada en común con esa idea. Pues bien, ya te dije que en mi quinto descenso a la superficie de tu planeta, mi estancia fue muy breve, y que regresé casi inmediatamente a mi casa en el planeta Marte. Regresé allí porque mis amigos me habían informado desde el centro de que uno de los querubines más cercanos a nuestro eterno todo abarcante aparecería pronto en Marte portador de un decreto que me concernía personalmente. Poco después de mi llegada, el querubín hizo en efecto su aparición en el planeta Marte. La decisión de lo alto que él estaba encargado de transmitirme me informaba de que, por razón de mis esfuerzos conscientes para llegar a resultados de interés cósmico general, esfuerzos que condujeron a la abolición de la costumbre de los sacrificios entre los seres tricerebrales que te agradan, y por la súplica dirigida por su conformidad, el ángel Luisos mismo, a nuestro Padre eterno común, el castigo que me había sido infligido por mi falta personal sería reducido, en el sentido de que en adelante dejaría de extenderse a mis descendientes. A partir de ese momento, les era pues posible a mis hijos, es decir, a tu padre y a tu tío Tuilán, regresar al centro cuando lo desearan para cumplir con las obligaciones que les correspondieran en el seno de las innumerables realizaciones de nuestro Padre Universal. Después de ese acontecimiento de tanta importancia para nuestra familia, mis hijos no tardaron en efecto en dejar el planeta Marte para regresar al centro, donde apenas llegaron, dado su profundo conocimiento de las leyes de la ciencia objetiva en ciertos campos y su capacidad de llevar a cabo su aplicación práctica, fueron designados para cargos responsables apropiados. Tu padre fue nombrado inmediatamente para el cargo de Zirlichner en una de las partes de la superficie de nuestro querido Karataz, y se hizo poco a poco digno de asumir la responsabilidad de Zirlichner en jefe de todos los seres tricerebrales de nuestro planeta, responsabilidad que todavía sigue asumiendo en este momento. En cuanto a tu tío Tuilán, fue aceptado, como ya te dije, entre los ayudantes del director de la estación de heterogramas del santo planeta del Purgatorio, que estaba entonces, como hoy, conectada heterográficamente con casi todos los planetas de nuestro gran universo. Más tarde, mereció también ser nombrado para el cargo de director general que ocupa todavía hoy. Debo además explicarte, hijo mío, por qué, desde su llegada al centro, mis resultados, o según la expresión de tus favoritos, mis hijos, fueron considerados dignos de ocupar inmediatamente estos puestos responsables. Para que comprendas la razón de esto, necesitas saber que entre aquellos que compartieron mi exilio conmigo desde el principio, se encontraba el Zirlichner en jefe de nuestro planeta Karataz, el joven pero ya muy sabio Puludiistius, quien, después de la gracia suprema que nos fue concedida, mereció llegar a ser, y todavía lo es hoy, asistente del gran observador de los movimientos de todas las concentraciones del gran megalocosmos, su autocustodio, el archiferafín Kesheltarna. Así pues, desde que comencé a organizar mi observatorio en el planeta Marte, el sabio Puludiistius me propuso que lo tomara como inspector e intendente de mi nueva institución. Acepté enseguida, por supuesto,
porque su conocimiento de la posición de todas las grandes y pequeñas concentraciones cósmicas y de las leyes que rigen su sostén recíproco hacía de él una de las mayores autoridades en la materia. Y desde entonces, este gran sabio Puludiistius vino a vivir en mi casa en el planeta Marte. Más tarde, cuando los resultados de mi principio activo aparecieron y se formaron hasta la edad requerida, yo le pedí a este gran sabio Puludiistius asumir también el cargo de Oskianonsner, o como habrían dicho tus favoritos, de educador de mis hijos. Accedió con prontitud, porque encontrándose allá en condiciones desacostumbradas, no podía aprovechar sus múltiples conocimientos de manera satisfactoria. Mi proposición le abría al respecto un amplio campo de actividad. A partir de ese momento, fuera del tiempo reservado para sus obligaciones, poco numerosas al comienzo, se dedicó enteramente a crear las condiciones interiores y exteriores gracias a las cuales mis hijos recibirían impresiones que les permitirían cristalizar en sí mismos los datos eserales necesarios para una existencia responsable digna de seres tricerebrales. Mis hijos se encariñaron tanto que no se separaban de él ni en las horas en que cumplía con sus principales funciones en el observatorio, y hasta en esas condiciones el buen Puludiistius seguía ilustrando la razón de ellos y dándoles explicaciones prácticas sobre el examen de las diversas concentraciones, los medios de estudiar sus influencias recíprocas y el significado de estas influencias. Él les explicaba cómo y por qué tal o cual concentración cósmica determinada ocupaba precisamente tal lugar, y les enseñaba las particularidades de las influencias recíprocas de estas concentraciones en el curso del proceso cósmico general trogoautoegocrático. Así, bajo la dirección de este sabio notable, se cristalizaron en la presencia general de mis resultados no solamente los datos necesarios para todo ser tricerebral responsable, sino muchos otros, que les permitían a ellos una toma de conciencia y una percepción directa de las verdaderas informaciones relativas a las concentraciones cósmicas y a su funcionamiento. Y fue justamente durante este periodo que se formó poco a poco en cada uno de mis hijos un interés subjetivo por un campo favorito de estudio y de observación. A tu padre, por ejemplo, le gustaba estudiar la influencia y el sostén recíprocos de las concentraciones cósmicas situadas en las zonas más próximas a la fuente primaria, el muy santo sol absoluto, mientras que tu tío Tuilán manifestaba un interés particular por la observación del planeta Tierra y del proceso de existencia de los seres tricerebrales que lo pueblan. Además, fui yo, hasta cierto punto, quien había despertado en él este interés, porque en la época de mis investigaciones sobre la psiquis de tus favoritos, le encargaba a menudo, cuando yo estaba ocupado en otras cosas, que anotara todos los cambios que se operaban en ellos. Cuando mis hijos estuvieron a punto de dejar para siempre el planeta Marte, tu tío Tuilán, mientras le daba yo la bendición, me rogó con insistencia que le comunicase periódicamente los resultados de mis observaciones y de mis estudios sobre la extraña psiquis de los seres bípedos del planeta Tierra, lo cual le prometí, por supuesto. Luego emprendieron vuelo hacia el centro más próximo a nuestro padre común. Desde su llegada demostraron ser muy competentes en cuanto al conocimiento de la posición de las concentraciones cósmicas, así como de sus propiedades y particularidades, y muy versados en el arte de los cálculos relativos al conjunto de las influencias recíprocas, así que fueron nombrados inmediatamente para los puestos responsables de los que hablé. Cuando conocí su lugar permanente de existencia y los puestos para los que habían sido considerados dignos, envié de allí en adelante a Tuilán, como se lo había prometido, 4 veces al año, según nuestro cálculo del tiempo, una copia fiel de todas las anotaciones que yo hacía de mis observaciones. Muchos años habían transcurrido desde el día en que envié el primero de esos heterogramas a Tuilán, sin saber lo que hacía con ellos, hasta el día en que fui informado de los acontecimientos extraordinarios que sucedían en el planeta del Purgatorio. Resulta que el alto gobernador del santo planeta del Purgatorio, el sostén de todos los cuartos, el archiquerubín Helge Matius, supo por casualidad que uno de los asistentes del director de la estación de heterogramas, Tuilán, recibía periódicamente del sistema solar Ors muy extensos mensajes que le dirigía a su padre. Manifestó el deseo de enterarse de estos y, después de lograrlo, no solo se interesó muchísimo en ellos, sino que incluso dio a tu tío Tuilán la orden de difundir el texto de ellos en el Turuitercinec, planetario general, a fin de que algunos de los cuerpos eserales supremos que habitan en el santo planeta pudieran oír, para descansar si lo deseaban, las informaciones relativas a la psiquis de los extraños seres tricerebrales que pueblan uno de los más lejanos planetas de nuestro megalocosmos.
Tu tío Tuilán procedió en lo sucesivo como se le había ordenado. Tan pronto recibía mis heterogramas, los difundía en el Tulutgerzinek, planetario general, y de ese modo todas las almas justas que habitaban el santo planeta se mantenían al corriente de mis observaciones e investigaciones sobre esas extrañas psiquis. Desde entonces algunos cuerpos eserales supremos del santo planeta, que seguían muy atentamente todas mis investigaciones, se pusieron a su vez a reflexionar acerca de esta extraña psiquis. Las reflexiones de estos bienaventurados cuerpos eserales supremos los llevaron a comprender que había algo falseado en la psiquis de los seres tricerebrales del planeta Tierra, y lograron discernir lo que había de sospechoso en el origen de ese algo. Muchos de ellos hasta llegaron a indignarse seriamente por lo que les parecía, a primera vista, una injusticia de lo alto. A medida que estos últimos participaban sus impresiones a los demás, el número de las almas justas indignadas aumentaba, hasta el punto de que pronto en los charuariajes del santo planeta no hubo otro tema de reflexión ni de conversación. Para concluir, los habitantes del santo planeta escogieron a 50 almas justas que debían emprender juntas una investigación y descubrir la verdadera razón por la cual tal absurdo aparece en la psiquis de estos seres tricerebrales e impide todo perfeccionamiento a la parte seral suprema que, por diferentes razones, se constituye a veces en algunos de ellos. Las 50 almas juntas elegidas eran precisamente aquellas que ya habían merecido llegar a ser candidatas al regreso a la muy santa fuente de todo cuanto existe, y el sostén de todos los cuartos, el archiquerubín Helkematius, gobernador del santo planeta, no solamente sancionó la elección de aquellas 50 almas bienaventuradas, sino que les hizo saber su decisión muy misericordiosa de ayudarlas de todas las maneras en el cumplimiento de la tarea que se les imponía. Pues bien, hijo mío, a estos 50 candidatos al sol absoluto, una vez emprendidas sus investigaciones, se les hizo evidente, después de largas y minuciosas averiguaciones, que la principal causa de todas las anomalías de la psiquis de los seres tricerebrales que pueblan este planeta había sido la aparición de esa idea bien arraigada, anclada ahora en ellos, de que existen, por así decirlo, aparte de la esencia de los seres, dos factores diametralmente opuestos, el principio del bien y el principio del mal, que son los instigadores de todas sus buenas y malas manifestaciones. Dieron por sentado entonces que esta funesta idea universalmente difundida, para la cual unos datos se cristalizan poco a poco en cada uno de estos seres durante su formación en la edad preparatoria, se posesiona de su psiquis general apenas llegan a la existencia responsable y se convierte, al mismo tiempo que en un medio para tranquilizarse y para justificar todas sus manifestaciones, en el obstáculo fundamental a la posibilidad que aparece en algunos de ellos de perfeccionar su parte seral suprema. Una vez convencidos de todo esto, los justos habitantes del santo planeta se pusieron a reflexionar, luego a deliberar entre ellos sobre los medios para poner fin a esta situación y sobre lo que podrían emprender personalmente. De acuerdo a lo que me fue contado, organizaron en todos los tatsuariajes asambleas y conferencias a fin de tratar, al unir sus esfuerzos, de llegar a una decisión. Tras largas deliberaciones y complicadas votaciones entre las almas justas de cada chausariaje, y luego, entre los diferentes chachauriajes, tomaron casi por unanimidad la siguiente resolución. Ante todo, depositar a los pies de nuestro creador y autor una petición con el fin de que, en su providencia, él envíe a los seres tricerebrales del planeta Tierra un mensajero de lo alto, que tenga en sí mismo todos los datos correspondientes a un grado de razón que le permita hallar en el lugar mismo una posibilidad de desarraigar esta idea. Luego, ya que la aparición en el planeta Tierra de una idea tan funesta había sido y seguía siendo la causa principal de la terrible suerte reservada a las partes eserales supremas sagradas que se constituyen allá, atreverse a rogar con contrición a nuestro Padre común que no consienta que el cuerpo eseral supremo del ser terrestre tricerebral, culpable de la aparición de esta idea, sea recibido en el santo planeta, aun cuando estuviera perfeccionado hasta el grado requerido de razón sagrada, y que lo condene a existir eternamente en el planeta expiación. Pues bien, hijo mío, apenas hubieron adoptado esta resolución los habitantes del santo planeta, estalló, como te lo he dicho, un escándalo que ninguno de los individuos sagrados conocedores de esta historia épica puede recordar sin temblar. Este escándalo se desencadenó de la siguiente forma. Una vez tomada la resolución, emprendieron enseguida, por iniciativa de los 50 elegidos, candidatos al sol absoluto, la búsqueda del ser terrestre tricerebral, quizás poseedor ya de una parte seral suprema, que era culpable de la aparición de esta funesta idea en tu planeta.
Según sus conclusiones, el ser tricerebral que había sido el primero en favorecer la cristalización de esta idea era cierto Makar Kronbergian, cuya parte seral suprema, perfeccionada hasta el grado requerido de razón, no sólo había merecido ir al santo planeta, sino que ya era considerada una de las primeras candidatas que serían llevadas al muy santo sol absoluto. Según me contaron más tarde, apenas conocida la noticia, se elevó desde todo el santo planeta un concierto de quejidos. No hubo ni una sola alma justa que pudiera pensarse en remordimiento en este espantoso hecho. Durante casi un cuarto de año no se hizo más que hablar y discutir sobre este escándalo sin precedente, y en cada Chaushiraji toda clase de comisiones y subcomisiones se esforzaron por hallarle una salida a esta situación extraordinaria. Y finalmente se adoptó, siempre en virtud de los mismos principios, la siguiente resolución: mantener las conclusiones del primer juicio planetario común emitido respecto a la parte suprema de Makar Convención, pero depositar a los pies de nuestro Eterno Todo Misericordioso, en nombre de todos los habitantes del santo planeta, una súplica, implorándole a él aliviar esta terrible sentencia. Y en el momento de la primera aparición de nuestro Creador Eterno, Todo Misericordioso en el santo planeta, esta petición fue depositada a sus pies. Cuentan que nuestro Creador Todo Misericordioso, después de un instante de reflexión, consintió entonces en ordenar a esta alma meritoria que prosiguiera su existencia en el santo planeta, mientras no se conociesen todas las consecuencias de su acción nefasta. A pesar de que esta parte eseral suprema, definitivamente constituida, fue la causa fundamental de la imposibilidad de un perfeccionamiento acabado para todos los cuerpos eserales supremos que aparecen en la presencia de ciertos seres tricerebrales de tu planeta, nuestro Padre común no dejó por eso de dar esa orden misericordiosa, porque él probablemente esperaba que estos seres terminarían quizás por darse cuenta de sus errores y comenzarían por sí mismos a existir como les corresponde a seres tricéntricos. Desde entonces ya no sería necesario infligir un castigo tan terrible a la parte suprema de aquel ser que había llegado, al rehusar ceder a unas condiciones adversas independientes de él y muy superiores en fuerza a sus posibilidades, y al luchar sin piedad contra su propio principio negativo inevitable, a perfeccionarse hasta el grado que le había permitido alcanzar el umbral del principio de todo cuanto existe en el universo. Gracias a la orden dada por nuestro Creador todo misericordioso, la parte suprema de este pobre Makar Kronbergsion existe todavía hoy en el santo planeta, y de ahora en adelante su suerte depende exclusivamente de los seres tricerebrales que te interesan. Después de una pausa bastante larga, Belcebú continuó. Las primeras informaciones relativas a estos sucesos me llegaron durante mi sexto descenso a la superficie de tu planeta. Les presté, por supuesto, el más vivo interés y a mi vez empecé a estudiar en detalle, en el lugar mismo, esta lamentable historia en la que se vieron envueltos tus favoritos. Primero, hijo mío, considero necesario confesarte sinceramente a ti, que serás mi reemplazante directo, que si bien los justos habitantes del santo planeta han llegado a la conclusión, por toda clase de medios muy complicados, de que la principal y hasta la única causa de las anomalías de la psiquis de tus favoritos ha sido siempre esta funesta idea, yo, en cuanto a mí, no podría afirmarlo categóricamente, y sin embargo, no se podría negar que esta idea fantástica haya desempeñado un gran papel en la dilución progresiva de la psiquis de estos desventurados. En la época en que me interesé en todos estos sucesos y en la que emprendí investigación para reconstituir la historia de la aparición y de la formación de la individualidad de Makar Convención, se depositaron en mí numerosas impresiones que cristalizaron los datos necesarios para una opinión subjetiva. Estas investigaciones especiales me demostraron claramente que, aun cuando él fue el primero que hizo uso de los términos bien y mal, no tuvo nada que ver con el hecho de que estas palabras adquirieran más tarde, en el proceso de existencia de todas las generaciones siguientes de tus favoritos, un significado tan funesto. Voy a comunicarte ahora, hijo mío, las informaciones que recogí sobre la aparición de Makara Kronbergsion y sobre el desarrollo del proceso de su existencia, a fin de que se cristalicen en ti unos datos correspondientes que favorecerán una representación aproximada de este hecho terrestre, de lo más aflictivo. Desde que decidí ocuparme de este asunto, cada vez que me encontraba con un individuo calificado, no dejaba de informarme con él de todo lo que pudiera proyectar alguna luz sobre uno u otro de los aspectos de la individualidad de aquel Makar Kronbergsion. Te enterarás sin duda, con interés, que uno de los primeros individuos que pudo darme informaciones al respecto
fue un ser anciano de nuestra tribu, quien demostró ser realmente muy útil. Durante la conversación me dijo muchas cosas y me indicó varias fuentes excelentes de donde saqué, más tarde, numerosas y provechosas informaciones. El ser de cierta edad de quien hablo era nada menos que el tío del joven ser de nuestra tribu, que había provocado mi primer descenso a este planeta y que se había hecho regente de todos los miembros de nuestras tribus, exiliados en el sistema ORS. Este ser de cierta edad existía en el continente Atlántida precisamente en la época en que el mismo Makar Conversión existía allá. Según todas las informaciones que recogí, y de acuerdo con mis diversos métodos especiales de investigación, resulta que este ser terrestre tricerebral llamado Makar Conversión apareció en el continente Atlántida como resultado del proceso sagrado de El Muerno, cumplido por dos seres tricerebrales de sexo diferente que acababan de llegar a la edad responsable. Dado que esta pareja tenía desde todo punto de vista una herencia sana, y que en ese continente las condiciones exteriores de existencia ordinaria eran todavía más o menos normales, y mostraron ser particularmente favorables a esta pareja, el resultado de su proceso sagrado, es decir, su hijo, que más tarde fue llamado Makar Conversión, recibió en su presencia desde su aparición y durante los primeros años de su infancia unos datos casi idénticos a aquellos de que disponen en su advenimiento para adquirir el ser necesario a su futura existencia responsable, los seres tricerebrales quetzalmartianos de todos los demás planetas de nuestro megalocosmos. Y como sus productores, o como dicen sus padres, habían experimentado por casualidad el deseo de preparar a su resultado, o hijo, para que se convirtiera en un ser responsable que ejerciese la profesión de sabio, y como habían tenido la oportunidad de conseguirle guías calificados, este, una vez llegado a la edad responsable, se convirtió en un muy buen sabio, para planeta Tierra, por supuesto. Hasta se hizo digno muy pronto por sus méritos científicos de hacerse miembro de todo derecho de la sociedad de los aidaneses. En el curso del proceso de su existencia responsable, consagrada por entero a la ciencia, tuvo un día una clara visión de su propio valor y se dio cuenta sinceramente de su nulidad. A partir de ese momento, presa de profunda aflicción, se puso a meditar con seriedad acerca de su estado, y el resultado de sus meditaciones fue que en cada una de las partes de su presencia entera surgió poco a poco la esperanza, luego la convicción definitiva de que el trabajo consciente y el sufrimiento voluntario podían transformarle de nulidad en algo. Emprendió entonces conscientemente su labor sin la más mínima piedad hacia su parte negativa, creando adrede condiciones apropiadas para contrariarla. Aplicó además estos esfuerzos conscientes y estas condiciones voluntariamente creadas a las únicas manifestaciones y percepciones relacionadas con las obligaciones que él había asumido como ser responsable, es decir, en el campo exclusivo de las investigaciones científicas. En ese periodo de su existencia fue cuando comprendió ciertas verdades cósmicas. Y por el hecho de que tanto en él como en la mayoría de los seres tricéntricos de este periodo se cristalizaban todavía los datos que engendran el impulso seral llamado amor a sus semejantes, decidió, para que los demás seres de su planeta pudieran conocer las verdades que él había descubierto, grabar en mármol un bulmachano titulado Influencias positivas y negativas del hombre. Llamaban bulmarchano en el continente Atlántida a lo que los seres contemporáneos de allá llaman libro. Tuve la ocasión en el curso de mi sexta estancia allá de ver con mis propios ojos una copia fiel de ese burmachano, hecha de colmillos de chirniano, y de descifrar minuciosamente su texto. Será para ti muy interesante, muy instructivo, enterarte de cómo pudo la copia del bulmarchano, grabado por la propia mano de Makar Conversión, copia que yo descifré en mi última estancia en tu planeta, conservarse hasta la época contemporánea. Así que te hablaré brevemente de ella. Cuando el original de ese bulmarchano había sido terminado, los demás miembros sabios de la sociedad de los aidaneses lo habían aprobado con sincera admiración y colocado en el centro de la cátedra madre de los seres pertenecientes a esa sociedad. Y como el número de los seres que se interesaban en el texto de ese bulmarchano aumentaba sin cesar, los jefes de la sociedad decidieron hacer varias copias de él para colocarlas en el centro de cada una de las catedrales existentes, entonces en otras ciudades del continente Atlántida, así como en otros continentes. Se ejecutaron con este fin 7 copias escrupulosamente exactas de colmillos de chirniano. Como me lo mostraron mis investigaciones pipiscolnanianas,
Una de estas copias estaba destinada a la catedral de un pequeño continente llamado Sincraga, situado no lejos del continente Grabón C. Este pequeño continente Sincraga, al igual que el de Atlántida, fue engullido con todo lo que llevaba encima en la segunda perturbación transpalniana que sufrió ese desafortunado planeta. En cuanto al continente Grabonse, que hoy llaman África, no desapareció completamente en las profundidades del planeta, sino que corrió con la misma suerte que otros continentes todavía existentes hoy, como por ejemplo el de Asia. Unas partes se hundieron, mientras que otras tierras surgieron del fondo de las aguas y se unieron a las partes que quedaron intactas para formar el continente tal como es hoy. Esta copia, según parece, acababa de ser transportada al continente Grabonse para ser enviada luego a la catedral a la que estaba destinada, al mismo tiempo que la segunda gran catástrofe devastaba su desafortunado planeta. Sin embargo, al salvarse por casualidad la parte del continente Grabonse donde se hallaba la copia, ésta permaneció intacta. Tras este terrible suceso, la obra de aquel santo pendiente, Makar Kronbergsion, permaneció largo tiempo bajo las ruinas y poco a poco se recubrió de Kaishmiman. Y fue solo unos 30 siglos más tarde, tras haberse multiplicado nuevamente tus favoritos, y después de haber estallado en las cercanías un proceso de destrucción recíproca entre las comunidades llamadas Filnuanzi y Pritazurali, cuando los seres pertenecientes a la comunidad Filnuanzi, al cavar en la arena con la esperanza de hallar agua potable para ellos y sus camellos, descubrieron esta copia y la desenterraron. Poco después, tras haber acordado, como ya era costumbre, lo que llaman paz amistosa, y tras haberse repartido todo cuanto habían adquirido en el curso de este proceso, por medios igualmente habituales entre ellos, medios que ellos llaman anexiones, saqueos, expropiaciones, indemnizaciones y otros, las dos comunidades en cuestión tomaron cada uno la mitad de esta obra realmente grande, cuyo único valor a los ojos de los seres terrestres de ese periodo se debía a la rareza del material. Una de estas mitades, pasando de un grupo a otro por diversas razones, cayó finalmente 7 siglos más tarde en manos de los sumos sacerdotes egipcios. Este extraño y original conjunto de varios colmillos de Chirniano, e incomprensibles ya para ellos, se convirtió en su reliquia sagrada, y siguió siéndolo hasta el período en que el emperador persa del cual te hablé surgió con sus tropas y barrió, como dicen, el desafortunado Egipto. Esta primera mitad de la copia del Bulmarchano fue transportada más tarde al continente de Asia, y pasando de mano en mano, le tocó por herencia hacia la mitad de mi sexta estancia al sacerdote Aisor, en casa de quien la vi por primera vez. En cuanto a la otra mitad de esa obra, de la que jamás hubo ni jamás habrá equivalente allá, también pasó de mano en mano por muy variadas razones, hasta que llegó a una de las regiones centrales del continente de Asia y desapareció finalmente en el suelo del planeta, aunque a poca profundidad, durante lo que llaman un terremoto. Debo explicarte a propósito de esto cómo obtuve acerca de los hechos y en general acerca de diversos sucesos semejantes acaecidos mucho tiempo atrás las informaciones que te comunico. Te he dicho ya que en el curso de mi sexto descenso a la Tierra me hice médico hipnotizador profesional y que con el fin de estudiar la psiquis de tus favoritos hice uso, entre otras cosas, del hipnotismo, sirviéndome de una original propiedad que han adquirido ellos en su psiquis. Durante el periodo de mis actividades ante tus favoritos, sometí a algunos de ellos a una preparación especial e hice de estos sujetos lo que en tiempos antiguos llamaban pitias y que los contemporáneos llaman mediums. Pueden ser transformados en pitias o mediums los seres tricerebrales en quienes el funcionamiento interno del cuerpo planetario se adapta, ya sea espontáneamente bajo el solo efecto de una combinación accidental de condiciones circundantes, ya sea intencionalmente por la acción de otro consciente, a toda variación de la psiquis general que sobreviene después de una modificación súbita en la circulación de la sangre. En tales sujetos, nada llega a oponerse al libre ejercicio de diversas particularidades de su psiquis, dirigidas consciente o inconscientemente desde fuera, ni al predominio automático de los datos todavía presentes en tus favoritos para la formación del verdadero consciente seral, datos y particularidades cuyo funcionamiento constituye en su conjunto lo que ellos llaman subconsciente. En su subconsciente se ha conservado intacta por casualidad, gracias a numerosos factores constituidos en ellos, una particularidad de la psiquis de los seres tricerebrales que puede manifestarse en ciertas condiciones y que se llama visión y sensación de lo que ha sucedido en los tiempos más remotos. Así pues, hijo mío, cuando supe en el curso de mi sexto descenso el origen del penoso acontecimiento de orden cósmico que había ocurrido en tu planeta, emprendí allí mismo indagaciones al respecto,
y traté de obtener esclarecimientos sobre la individualidad de este Makar Kronbergsion, pero como había pasado mucho tiempo desde estos sucesos y todo rastro calzanuartiano del ser del culpable había desaparecido ya, decidí no atenerme a las formas habituales de investigación y también emplear unos medios pipiscolnalnianos. Entre estos medios pipsicolnalnianos recurrí a lo que se llama mediumnismo, aprovechando la propiedad especial que ya mencioné en los mediums que yo había preparado. Al revelarme mis investigaciones sobre la personalidad y las actividades de este Makar Kronbergsion, la probable existencia en la superficie de este planeta de algo que debía estar en íntima relación con él, me lancé en busca de ese algo sirviéndome de los mismos métodos. Supe así que un sacerdote Aisor poseía la mitad de la copia de Bulmachano creado por Makar Kronbergsion y que ese sacerdote Aisor existía en el continente de Asia en una localidad llamada Urmia. Fui pues a ese lugar y al hablar con él verifiqué enseguida que efectivamente poseía lo que él llamaba una masa informe de marfil, sin dejar de considerarla una antigüedad de grandísimo valor. Tras breves discusiones, consintió en mostrármela, pero no quiso vendérmela a ningún precio. Sin embargo, después de varios días de negociaciones, obtuve de él el permiso para hacer una copia en alabastro que llevé a mi casa. En cuanto a la segunda mitad, no tardé, usando siempre el mismo método, en descubrir dónde estaba, aunque pasé mucho trabajo y dificultades para obtenerla y descifrar su texto. Aun cuando no había transcurrido suficiente tiempo, como lo dije ya, para que esta segunda mitad estuviese profundamente enterrada en el suelo del planeta, era sin embargo imposible desenterrarla usando medios ordinarios. La dificultad se debía a que se encontraba cerca de un centro de existencia de tus favoritos. Tenía pues que prever todo y tomar las precauciones necesarias para que nadie pudiese saber ni aun sospechar nada. Entre otras medidas, hasta fui a diversos grandes y pequeños propietarios para comprar el cercado que me interesaba y las parcelas circundantes, las cuales hice cavar exclusivamente por obreros extranjeros bajo el pretexto de abrir pozos para una mina de cobre. Así pues, hijo mío, después de haber recuperado de este modo las dos mitades de la copia de la obra de este santo pendiente Makar Kronbergsion, las transporté a una ciudad del país llamado hoy Turquestán, que era entonces mi lugar de residencia permanente, y me puse a descifrar en el Bulmarchano las inscripciones y figuras grabadas que ilustraban las tesis científicas de Makar Kronbergsion, titulada Influencias positivas y negativas en el hombre. Cuando estemos de regreso en casa, trataré de recordar y de transmitirte tan textualmente como sea posible el contenido de esta gran obra surgida de la razón y hecha con la propia mano de un ser tricerebral. Pero mientras tanto, me limitaré a exponer la parte del texto en la que Makar Kronbergsion define, por primera vez, la noción de bien y de mal, tomando estas palabras como símbolo de las fuerzas que sirven de base a la constitución de la presencia y a la formación de los estados sucesivos de todo surgimiento cósmico relativamente independiente y, por consiguiente, de todo ser. Si se tradujeran al lenguaje ordinario los conceptos expuestos en el Bulmachano, podrían expresarse así. Evidentemente, nosotros los hombres hemos sido formados y permanecemos constituidos como toda unidad existente en el universo de las mismas tres fuentes independientes por medio de las cuales se efectúa el proceso de mantenimiento recíproco de todo cuanto existe, es decir, de las tres fuerzas universales siguientes. La primera nace sin cesar de causas que aparecen en el seno de la fuente original misma bajo el efecto de la presión de los nuevos advenimientos. Luego fluye por inercia fuera de esa fuente original. La segunda fuerza universal es aquella en que se convierte esta primera fuerza cuando, después de haber perdido el impulso de inercia, tiende a fusionarse de nuevo con el principio de su advenimiento, bajo la acción de la ley cósmica fundamental, según la cual los efectos de una causa deben siempre reintegrarse a la causa. En el proceso general de mantenimiento recíproco, estas dos fuerzas son completamente independientes y conservan siempre y en todo en sus manifestaciones sus propiedades y particularidades específicas. La primera de estas dos fuerzas fundamentales, aquella que está obligada a manifestarse siempre fuera de la fuente de su advenimiento, debe involucionar constantemente. Por el contrario, la segunda, en su esfuerzo de fusionarse con la causa de su advenimiento, debe siempre y en todo evolucionar. Dado que la primera de estas tres fuerzas proviene de las acciones vivificantes que se producen en el seno mismo de la causa de todo cuanto existe, y recibe así en su presencia el germen de ese mismo poder de manifestar la vivificación, ella puede ser considerada como bien,
es decir, como factor de realización de los efectos que tienden a regresar a la fuente, efectos que, con relación a la primera fuerza, pueden y deben ser considerados como mal. Es más, la primera fuerza que se manifiesta bajo la acción de las causas inevitables e imperativas que aparecen en la fuente original misma puede, desde este punto de vista, ser considerada pasiva. La segunda, la fuerza de retorno, por el hecho de que siempre ha de resistir a fin de tener la posibilidad de reintegrarse a su causa, o al menos de mantenerse contra la corriente opuesta a la primera fuerza pasiva que ha recibido el impulso de inercia del principio primero, debe ser considerada activa. En cuanto a la tercera fuerza universal, no es otra que el resultado del conflicto que opone, por doquier y en todo, a esas dos fuerzas fundamentales, descendente y ascendente. Aun cuando esta tercera fuerza independiente no es más que el resultado de las dos primeras fuerzas fundamentales, ella es, sin embargo, el principio espiritualizante y conciliador de toda formación cósmica. Ella es el principio espiritualizante y conciliador de toda formación cósmica porque surge y debe existir allí como presencia tanto tiempo como exista esa formación, resultado de diversas resistencias mutuas particulares surgidas entre las dos fuerzas fundamentales que fluyen en direcciones totalmente opuestas. Pues bien, querido hijo mío, es exactamente en ese sentido que las palabras bien y mal fueron empleadas por primera vez por ese desafortunado Makar Conversión. Gracias a su Bulmarchano, así como a otros datos que esclarecí en el lugar mismo, se cristalizó en mí una opinión personal tanto de Makar Conversión como de todo el resto. Opinión que difería completamente de la que habían expresado las almas justas que habitan en el santo planeta como conclusión de sus investigaciones, que quizás eran muy sabias pero indirectas. Lo repito, si bien es cierto que la idea de un bien y de un mal exteriores debe su origen de la individualidad de ese Makar Convención, este, en mi opinión, no es en absoluto responsable de la funesta forma que ella tomó. Sea como sea, hijo mío, las investigaciones minuciosas e imparciales que hice en el lugar mismo de los hechos pusieron en claro lo siguiente. Al tomar poco a poco esa idea una forma maléfica, se volvió para la psiquis de tus favoritos un factor determinante propio para cristalizar, en su presencia general, datos correspondientes a la fantástica noción de que existirían, fuera de ellos, fuentes objetivas de bien y de mal que actuarían sobre su esencia. Desde entonces se cristalizaron en su psiquis, primero espontáneamente, luego con la ayuda de su extraño consciente, datos secundarios que engendran, por asociaciones eserales automáticas, la convicción de que la causa de cada una de sus manifestaciones, buena o mala, no había que buscarla en ellos mismos, ni era el criminal egoísmo de su esencia, sino tal o cual influencia exterior que no dependía en absoluto de ellos. Si esta idea fantástica hizo tanto mal a todos estos desdichados, se debe a que los datos capaces de engendrar lo que se llama un concepto seral del mundo que abarca múltiples aspectos habían dejado ya de cristalizarse en su presencia, siempre por causa de las condiciones anormales de existencia seral ordinaria que ellos mismos habían establecido, para dejar lugar a un concepto del mundo basado exclusivamente en esa nueva idea. Y de hecho hoy, tus favoritos basan todas sus preguntas, tanto las de la existencia seral ordinaria como las del perfeccionamiento de sí, así como sus diversas filosofías, sus ciencias de todas clases y, por supuesto, sus innumerables enseñanzas religiosas, sin contar sus famosas morales, políticas, justicias, costumbres, etcétera, sobre esa sola idea fantástica. Y para ello es tan funesta, en el sentido objetivo de la palabra. Y ahora, hijo mío, para completar todo lo que te he dicho de esta idea, te contaré cómo los seres de nuestra tribu, exiliados en ese original planeta, participaron sin quererlo en el desencadenamiento de esos sucesos cósmicos, y estoy seguro de que tendrás entonces una representación casi exacta del famoso concepto que tus favoritos tienen del bien y del mal. La manera como los nuestros fueron involuntariamente la causa de la fijación definitiva de esta singular idea en el proceso de existencia ordinaria de estos extraños seres tricerebrales fue la siguiente. Ya te dije varias veces que desde el comienzo muchos seres tricerebrales de nuestra tribu tuvieron que existir allá, mezclarse con los antepasados de tus favoritos y hasta tener relaciones amistosas con algunos de ellos. Hay que observar que en esa época nada hacía prever todavía la historia tragicómica de la que voy a hablarte, a no ser, poco antes de que los nuestros hubieran salido de ese planeta, la aparición entre los seres de allá, al menos entre los más ingenuos, de la idea de que los seres de nuestra tribu eran, por así decir, inmortales.
Esta idea les venía evidentemente del hecho de que en nuestra tribu los seres tenían una duración de existencia mucho más larga que la de ellos. Por eso los casos del rascuarno sagrado eran muy raros en ella. Puede ser que ese proceso sagrado no haya sucedido ni una sola vez entre los nuestros en el curso de ese período. Lo repito, aparte de lo que acabo de decir, nada en particular sucedió allá durante el tiempo en que los nuestros existieron entre ellos. Pero más tarde, por ciertas razones, al haberse expresado desde lo alto el deseo de ver disminuir lo más posible el número de los seres de nuestra tribu existentes en el planeta Tierra, la mayoría emigró a otros planetas del mismo sistema y solo algunos se quedaron entre tus favoritos. Fue entonces cuando comenzó la cómica historia a la cual están ligados hoy los verdaderos hombres de algunos de los nuestros. Los acontecimientos que dieron lugar a la singular coincidencia por la que estos extraños seres tricerebrales mezclan el nombre de seres de nuestra tribu con su fantástica idea fueron los siguientes. Poco después de la salida de los nuestros, cierto Armanaturga, que existía en la época en que florecía la civilización ticliamuisiana y que ejercía la profesión de sumo sacerdote, contándose incluso entre aquellos a quienes los demás consideraban entonces como sumos sacerdotes sabios, edificó toda una enseñanza religiosa sobre esta funesta idea. Explicó él, por primera vez, en esa enseñanza religiosa, que ciertos espíritus invisibles existentes entre ellos propagaban el bien y el mal exteriores y forzaban a los hombres a recibir y a manifestar este bien y este mal. Los espíritus propagadores del bien eran llamados ángeles y los espíritus propagadores del mal, diablos. Los ángeles, portadores y propagadores del bien, es decir, de lo más elevado y de lo más divino que hay, siendo ellos mismos elevados y divinos, no pueden ser vistos ni sentidos jamás por los hombres. Por el contrario, los diablos, por ser del más bajo origen, pues vienen del fondo de los abismos, pueden ser vistos por los hombres. Y si de hecho los hombres no siempre ven a los diablos, es únicamente porque están bajo su dominio. Por eso, cuanto más se convierte el hombre en justo, más se acrecienta para su ojo la visibilidad de los diablos. Esta nueva enseñanza religiosa alcanzó una amplia difusión, y algunos de tus favoritos, al saber por los relatos de sus antepasados que existían antiguamente en la Tierra seres supuestamente inmortales que habían desaparecido de pronto, decidieron propagar el rumor de que ahí se trataba, sin lugar a dudas, de los diablos mismos, quienes, previendo la aparición de una verdadera enseñanza religiosa y temiendo ser descubiertos por los hombres, se habían hecho invisibles, aunque continuaba en realidad existiendo entre ellos. Y los verdaderos nombres de ciertos miembros de nuestra tribu, que llegaron a ser conocidos por casualidad por los seres de la época en que apareció esta enseñanza religiosa, recibieron entonces un significado muy particular y luego se transmitieron de generación en generación hasta tus favoritos contemporáneos. No han dejado de asociar a estos nombres toda clase de roles fantásticos que, en su imaginación, son patrimonio de la corporación de los seres diablos, supuestamente organizada por nuestro Creador mismo y enviada a su planeta para enseñarse contra ellos. En resumen, en la imaginación de estos farsantes seres tricerebrales de nuestro megalocosmos, un diablo es ese personaje invisible supuestamente existente entre ellos que habita en su planeta por orden de nuestro Creador todo sustentador para realizar ciertas de sus metas. Estos diablos estarían en la obligación de sugerir a los seres hombres toda clase de verdades y de falsedades, y de forzarlos a manifestar a cada momento las innumerables villanías que ya constituyen una particularidad de su presencia. Por supuesto, ni uno solo de ellos sospecha que si todas esas villanías ocurren entre ellos, es únicamente porque al existir de manera indigna, han dejado desarrollarse en ellos este funesto Dios interior que yo he llamado autotranquilizador, el cual ejerce un poder absoluto sobre todo su psiquismo y que es el único a quien esta idea de bien y de mal exteriores le es necesaria. En todo caso, esta idea fantástica le hizo una enorme publicidad a nuestro incomparable Lucifer para gloria y alabanza de su nombre, pues en ninguna parte del universo son tan alabados y glorificados sus talentos como lo son entre tus favoritos. En este punto del relato, de Belcebú, uno de los asistentes de la nave cósmica Karnak, entró en la sala donde se efectuaban las conversaciones y entregó a Belcebú un leituchambros dirigido a él. Antes de retirarse, anunció alegremente a todos que los reflejos de la esfera del planeta Karataz ya eran visibles.